Capítulo 3. 10 formas para aprender a ser un héroe. Parte 2. Cuando los Mugiwara junto al héroe en entrenamiento llegaron al borde del pueblo, vieron algo que los dejó anonadados. Dos figuras en medio de las casas dispersas y gente huyendo despavoridos. La primera siendo un gigante metálico, similar a un cangrejo con una enorme pinza por su brazo derecho. La otra era más humanoide y pequeña, con armadura negra y violeta, y sostenía armas demasiado futuristas. Ben entendió que estos sujetos eran tan extraños como él lo era por su apariencia y comportamiento. Levantó su muñeca así viendo que el reloj estaba en verde, mientras Luffy ya se estaba remangando, listo para pelear. Espera. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Acaso los conoces? No, pero creo que puedo con ellos yo solo. Ben entonces giró el bisel del reloj ya sabiendo que quería. 4 brazos, fuerza y capacidad de lucha instantánea. Hundió el botón con fuerza dejando que el destello verde ilumine toda la calle. Ben después de eso miró sus manos. Ahora eran brillantes y cristalinas, notando como ahora todo su cuerpo estaba hecho de una especie de cuarzo. Se había transformado en diamante. Esto no era lo que pedí. Sugoi. Eres de cristal. Oh cielos, eres como mi sueño vuelto realidad. Estúpido reloj. Portador del Omnitrix localizado. Ahora serás neutralizado por Crow y Six. Antes de que Ben siga quejándose, el identificado como Crab giró su pinza enorme hacia el cual taladro. El impacto hizo que Diamante saliese disparado hacia atrás, atravesando varias paredes en el proceso, rebotando contra el suelo y cayendo entre escombros con un gran estruendo. El Petrosapiens se levantó entre el polvo y sacudió sus hombros sin ningún rasguño aparente. Bueno, esto aún puede funcionar. Entonces se lanzó directo a la pelea. Crab era rápido para su tamaño, pero Diamante igualmente era ágil. Su superficie cristalina aguantaba bien los golpes, pero el robot cangrejo empezaba a acosar con sus ataques, y fue entonces que Luffy llegó ya listo con un ataque. Su puño impactó contra el cuerpo central de Crab con un sonido sordo, dejando que el robot retrocediese medio metro. Luffy entonces aterrizó al lado de Diamante con los ojos brillando. Este sujeto sí que es duro. Ya me di cuenta, pero gracias por la ayuda. Crab al recuperarse extendió la pinza hacia Luffy quien la esquivó por instinto, pero la segunda garra más pequeña lo agarró por el tobillo y lo elevó en el aire para terminar estrellándolo contra el suelo, levantando una leve cortina de polvo. Oye. Luffy, Diamante entonces disparó de sus manos fragmentos cristalinos contra el brazo que sostenía a Luffy. Crab giró hacia él así soltando al chico de goma por inercia. Este entonces usó su cuerpo como trampa, envolviéndose alrededor de Crab para inmovilizarlo. Suéltame, ser basado en carbono. Ven, atácalo. Diamante casi al instante convirtió sus puños en espadas cristalinas afiladas, para apuntar a la pinza grande. Se separó del chasis con un crujido y chispas, volando dejando que Crab girase por la falta de peso, y en ese momento de inestabilidad, Diamante lanzó su ataque final al torso. Crab dejó de reaccionar por el impacto a su pecho y su cuerpo cayó de lado con un estruendo de metal contra Dokin. Luffy soltó finalmente al ahora inerte cuerpo y aterrizó de pie con el pelo revuelto y la sonrisa intacta. Bien hecho. Ambos miraron el cuerpo inerte de Crab un segundo, asegurándose de que no se levantaría de nuevo. Después Ben miró hacia donde estaba Zoro. Resultaba que Six era un problema peor y el espadachín lo había entendido a las malas. Los disparos láser de sus armas eran demasiado poderosos y el cazador de piratas desviaba y esquivaba como podía. El problema fue cuando el metal de su espada empezó a brillar por el calor. Zoro lo notó, pero poco pudo hacer antes de desviar más disparos. Ahora el filo de esa espada estaba al rojo vivo. Si recibía más impacto se terminaría de arruinar. bien, tendré que arreglármela con 2 espadas.
Six emitió algo en su idioma incomprensible, mientras que Nami apareció por un callejón lateral con el bastón en mano y una mirada preocupada. No creo poder hacer algo. Entonces cúbreme. Está bien. Mientras tanto, Usopp intentó ayudar como podía. El primer disparo que realizó rebotó contra la armadura de su objetivo sin efecto visible, pero le obligó a recalibrar su posición, lo cual le dio a Zoro un intervalo de 2 segundos para avanzar terreno. Pero el segundo disparo fue diferente. Espero que tengas hambre. Un proyectil de huevo podrido impactó directamente en el visor de Six cegándolo totalmente, haciendo que Six se detuviese para limpiarse, causando que Zoro se le acercara así desviando sus armas al cielo de un ataque. Funcionó, pero el ser extraño se limpió y desplegó unos pequeños brazos mecánicos con pinzas, que sostuvieron un par de armas extra para apuntar hacia los tres simultáneamente. Zoro bloqueó 2 disparos, Nami esquivó por los pelos, pero el cuarto le rozó el hombro a Usopp, y lo incapacitó por el impacto y la quemadura. Ouch. Usopp. Ben evaluó con rapidez. Zoro tenía una espada comprometida, Usopp estaba incapacitado, Nami no podía pelear, y Six no daba señales de haber recibido daño. Esto se complica. Six levantó sus apéndices para apuntar a todos listo para abrir fuego, y entonces, una enorme columna de cristal se erigió donde Six estaba parado, mandándolo a volar antes de que se mantuviese en el aire gracias a un jetpack. Nadie supo qué pasó, pero luego vieron a Ben. Yo no hice eso. Desde las lejanías se escucharon pasos pesados, viéndose hacia una figura con un traje blindado totalmente oscuro y robusto, el cual miró a Six y después miró brevemente a Ben. Retrocedan, yo me encargo. Lo dijo en el idioma de ese mundo con un tono firme y Six emitió un quejido con molestia. Ben intentó decir algo más, pero el dial del Omnitrix en su pecho parpadeó en rojo antes de que el destello del mismo color lo devolviera a su forma humana. ¿Quién eres tú? Por ahora, solo dime Tetrax. Tetrax materializó una placa cristalina desde el suelo que interceptó una serie de disparos de su enemigo antes de que alcanzaran a nadie. Lo que siguió fue difícil de seguir. Six era rápido y sus disparos cubrían ángulos imposibles, pero Tetrax se movía como alguien cuya experiencia hablaba de cientos de miles de batallas. Disparaba fragmentos afilados de sus manos, creaba paredes de cristal y se acercaba para golpear y confundir a su enemigo, mientras los demás solo miraban impresionados. Usopp mientras se levantaba miraba la pelea con los ojos muy abiertos. Ese tipo es increíble. Nami no dijo nada, pero tampoco dejó de mirar, al igual que Zoro, quien simplemente esperaba no tener que seguir peleando si una de sus espadas seguía al rojo vivo. El momento decisivo llegó cuando Tetrax generó una plataforma cristalina bajo sus propios pies, ganando altura en un segundo, y atacando con una ráfaga de cristales, que obligó a Six a cubrirse mientras devolvía el fuego, pero esto era parte del plan ya que Tetrax saltó de la plataforma así cayendo justo donde estaba su objetivo preparando su mejor ataque. El golpe fue directo y Six impactó contra el adoquín con suficiente fuerza como para dejar un cráter en el suelo, rebotó una vez y no se levantó. Tetrax aterrizó y miró a su objetivo un momento, y después se giró hacia el grupo. Ben lo miró desde la distancia con el dial todavía en rojo. ¿Está muerto? No, solo está inconsciente. Es más útil vivo. Todos soltaron un suspiro pesado después de la pelea. Luffy por su parte se acercaba con una sonrisa enorme. Eso fue increíble, deberías de unirte a mi tripulación. Tetrax lo miró bajo su casco, y no se había inmutado de las palabras del chico de goma. No, ¿Eh? ¿Por qué? tengo cosas que hacer. Pero podrías hacerlas con nosotros. No, Luffy abrió la boca para insistir, pero Nami lo agarró del brazo. Luffy, no insistas. Luffy cerró la boca, y Ben aprovechó el silencio para dar un paso adelante. ¿Quién eres exactamente? Tetrax lo miró y su casco se abrió, dejando ver a otro ser similar a Diamante, pero cuya mirada pesaba mucho más por experiencia. me llamo Tetrax Shard, soy un Petrosapien, de la misma especie que la forma que usabas. Y vine aquí por ti, portador. ¿Portador? El Omnitrix. Tetrax señaló el reloj de Ben que seguía en rojo. ¿Sabes lo que es esto? Sé lo que es, sé quién lo creó y sé por qué estás aquí. Entonces explícame. Tetrax entonces suspiró pesadamente antes de hablar. El dispositivo en tu muñeca se llama Omnitrix.
Fue creado por Asmut, el ser más inteligente en 3 galaxias. Su función original era servir como herramienta de comprensión entre especies, experimentar y entender desde adentro a otras especies. Que terminara en la muñeca de un niño de 10 años no fue parte del plan. Pero eso no explica por qué terminé aquí. El Omnitrix sigue siendo un prototipo y tiene fallas. Una de ellas es el teletransporte forzado por una amenaza extrema. Algo lo activó, el salto fue descontrolado y terminaste aquí por error. ¿Un salto? ¿Como cuando saltas de un barco? Luffy, no es literal. Ah, Ben procesó la información en silencio. Sentía que había algo que el Petrosapien no le revelaba, pero no podía reclamarle si no lo sabía, así que no dijo nada. ¿Puedo volver? La pausa que siguió duró lo suficiente como para que la respuesta fuese obvia. No, el proceso solo funciona de entrada. Asmut trabaja en revertirlo, pero no hay un plazo fijo. Ben solo se quedó con la mirada en el aire. Usopp lo miró con bastante incertidumbre, Nami lo miró de reojo con un poco de pena, Zoro sostenía su seriedad ante él y Luffy tenía la boca cerrada mostrando que esta vez sí se lo tomó en serio. ¿Y esos dos? ¿Cómo llegaron aquí? Zig-Zig-Zig-Up. Son cazarrecompensas enviados por Vilgax, un conquistador galáctico que lleva tiempo buscando el Omnitrix. Localizó una fisura en la realidad causada por tu viaje y los mandó a través de ella. Yo llegué por el mismo método, con ayuda de Asmut. Espera. ¿Estás diciendo que cualquiera que sepa del reloj y encuentre una fisura puede venir aquí? Mientras los portales residuales sigan activos, sí. Todos temblaron un poco ante ese prospecto. Si apenas ellos pudieron detener a 2 cazarrecompensas, nada les aseguraba que pudiesen ponerse a la altura de los demás peligros del mundo de Ben. Se cerrarán eventualmente. Pero eventualmente puede ser mucho tiempo. Luffy entonces se puso de pie al lado de Ben. entonces Ben se queda con nosotros hasta que pueda volver a su casa. Lo decía más como una realidad que como una sugerencia mientras su mirada se volvía más firme. Y tú también deberías quedarte, para protegerlo. Tengo otras responsabilidades. Pero dijiste que ese Vilgax puede mandar más gente. Sí, eso dije. Entonces quédate. No voy a unirme a tu tripulación. No es necesario, solo tienes que cuidar a Ben. Tetrax lo miró un momento más. Después miró a Ben, que seguía algo cabizbajo procesando todo lo que había escuchado. Cuando la situación lo requiera, apareceré. Pero no cuenta como unirme a tu tripulación. Pero casi lo es. Luffy, ya déjalo. Usopp entonces se acercó y en voz baja hacia Nami le preguntó. ¿Y nosotros qué hacemos con toda esa información? Por ahora, nada. Pero no pienso olvidarla. Luffy finalmente se calmó, y Tetrax se quedó primeramente para mandar a Zig-Zig y a los restos de Kraava a una prisión interdimensional, mientras los Mugiwara debían recuperarse de sus nuevas heridas y reconstruir parte de la villa. Luego de que todo fuese a mejor, Tetrax miraba el Going Merry listo para zarpar, y luego miró a Ben. El Omnitrix en este mundo resulta el aparato definitivo. Quien sepa de ese poder aparte de Vilgax, no dudo que haría lo que haga falta para quitártelo. Debes de aprender a usarlo sabiamente. Lo hago. Sé cómo funciona cada transformación e intento usar la que mejor se adapta a la situación. Eso no es suficiente. A veces la respuesta más obvia es la que no está a simple vista, pero careces de la experiencia formal usando el Omnitrix contra verdaderas amenazas. ¿Qué quieres decir? Piratas, monstruos marinos, usuarios de frutas del diablo. Por ahora has enfrentado enemigos contra los cuales usar el Omnitrix fue una ventaja absurda. Cuando te enfrentaste a Zig-Zig-Zig-Kraab la tuviste difícil incluso con apoyo. Para la próxima que te encuentres con un enemigo que te supere en todos los ámbitos, perderás irremediablemente. ¿Y qué sugieres entonces? Entrenamiento, riguroso, con cada forma. Así podrás sacarles todo su potencial en el poco tiempo que tenga libre, ya que necesito revisar el resto del planeta por si acaso. Porque siento que esto dolerá mucho. El primer día empezó antes del amanecer. Ben lo supo porque Tetrax estaba parado al lado de su hamaca cuando abrió los ojos, con esa expresión falta de paciencia. Levántate. Esta noche todavía. Es de madrugada, vamos. Trabajaron primero con Diamante, que era la forma que Ben menos había explotado, a pesar de ser la más resistente de su arsenal. Un Petrosapien no es solo resistencia. La tadenita es la materia más dura registrada en el universo conocido. Pero tu uso se reduce solo a ser un escudo viviente. Es un desperdicio. ¿Y cómo se usa bien? Debes descubrirlo por tu cuenta.
Tetrax aprovechó el tiempo medido del reloj para así pelear contra Ben en la playa, dándole el tiempo de recarga del reloj para tomar aire y así seguir entrenando una vez este se recargue por completo. Ben aprendió a transformarse más rápido bajo presión, a elegir el alien correcto y sobre todo, cómo sacarle provecho a su forma de diamante, disparando sus fragmentos afilados con más precisión, creando herramientas de su propio material, formando barreras más rápido, entre un largo etcétera. Pero la parte más difícil llegó cuando Tetrax le mostró algo que Ben no había visto en ninguna de sus transformaciones anteriores. Observa. El Petrosapien generó una placa ancha y plana bajo sus propios pies para pararse encima. Después, desde la base de esa placa, proyectó una línea de cristal hacia adelante que se extendió por el suelo como un riel. La placa se deslizó por ese riel con una velocidad que no tenía ningún sentido para algo tan denso, y Tetrax cruzó la distancia de la plaza entera en 3 segundos sin dar un solo paso. Eso es surfear. Es desplazamiento dirigido, con esto podrás recorrer distancias largas en poco tiempo, sin depender tanto de tus aliens veloces. ¿Puedo aprenderlo hoy? Puedes empezar a practicar. Los primeros intentos fueron sencillamente un desastre. La placa se generaba mal, el riel se cortaba antes de tiempo, o la velocidad era demasiado para que Ben mantuviera el equilibrio encima. Cayó 4 veces. La quinta vez llegó hasta el final del riel sin caerse, aunque con los brazos abiertos como alguien cruzando un puente estrecho. De nuevo. ¿Cuántas veces? Hasta que no tengas que pensar en el riel. Solo en la dirección. Luffy entonces apareció al mediodía con esa sonrisa de siempre, viendo cómo Ben descansaba un poco luego de perder la forma. Oye, ¿puedo pelear con la forma de cristal? Tetrax lo miró de reojo pensando en que esto podría ser de utilidad y luego miró a Ben. Adelante. Luffy entonces esperó a que el Omnitrix se recargase. Ben se transformó en diamante otra vez y el chico de goma se lanzó con un Gomu Gomu no Pistol con su fuerza de siempre. El puño de goma rebotó contra el cuerpo de diamante y Luffy sacudió la mano con expresión de genuina sorpresa. Oh, Eso fue todo. otra vez. El resultado fue el mismo con el segundo golpe, y con el tercero. Luffy probó desde ángulos distintos, con los codos, con la cabeza, con una patada que lo dejó saltando en un pie. Diamante aguantó todo con los brazos cruzados. No puedo creerlo, eres demasiado duro. Ese es el punto de ser diamante, Luffy. Zoro observaba desde una distancia prudente con los brazos cruzados. Me pregunto si puede moverse mientras aguanta. Buena pregunta. Ben se puso nervioso sabiendo que ese día de entrenamiento acababa de empezar. El segundo día fue para entrenar con Bestia, y fue considerablemente más físico. El problema con Bestia no era la fuerza ni la velocidad, ya que ambas eran más que suficientes para la mayoría de los contextos. El problema, según Tetrax, era la dependencia absoluta en el sonar. Cuando el entorno es ruidoso, tu rastreo se satura. Eso es una vulnerabilidad explotable. Tu trabajo es entrenar al alien para que priorice. Zoro entonces se ofreció para el entrenamiento con las 3 espadas desenvainadas. Quiero ver cómo pelea en condiciones reales. Las primeras rondas fueron muy dolorosas. Bestia reaccionaba a la espada equivocada, o reaccionaba tarde, o saturaba el sonar intentando rastrear demasiado a la vez y Zoro no aflojaba. Fue en la 6ª ronda cuando algo hizo clic, simplemente Bestia dejó de intentar rastrear las 3 espadas por separado y empezó a rastrear a Zoro. Bestia esquivó el siguiente ataque limpiamente y contraatacó. Zoro detuvo el golpe con la guardia y asintió una vez. Hacia el final del segundo día, Bestia podía distinguir la firma de cada Mugiwara por separado con precisión extrema, esto le sería útil si intentaban desorientarlo por cualquier medio. El tercer día fue el más raro, y empezó con Usopp quejándose de que lo habían incluido sin consultarle. No solo vine a ver. Nadie me dijo que iba a ser el blanco. Ben se encontraba en su forma de insectoide, suspendido a 3 metros de altura con las alas zumbando. Yo tampoco elegí esto. Cállense los dos y concéntrense. El problema de insectoide era la precisión en movimiento. Podía volar, disparar su baba y usar el aguijón con fuerza de corte considerable. Lo que no podía hacer bien era las 3 cosas en secuencia mientras se movía, porque el sistema de vuelo del lepidóptero requería una atención adicional que Ben no tenía bien entrenada.
Usopp resultó ser su oponente ideal, ya que el francotirador de nariz larga no solo le obligaba a esquivar sus disparos, también a reposicionar su blanco, ya que este resultaba muy escurridizo. Si me das con tu baba me vengaré. Entonces muévete más rápido. Usopp se movió más rápido en zigzag mientras Insectoide disparó y erró, cada vez menos, hasta que en el quinto intento ajustó la trayectoria de vuelo antes del disparo en lugar de después, y el proyectil de Baba aterrizó exactamente donde Usopp iba a estar medio segundo más tarde. Eso estuvo cerca. Eso estuvo perfecto. Para ti. De nuevo. En serio. En la tarde del tercer día, cuando el sol ya bajaba y el Going Merry esperaba en el muelle listo para zarpar, Tetrax se puso al lado de Ben en silencio durante un momento antes de hablar. No aprendiste todo lo que necesitas saber, Lo sé. pero aprendiste suficiente para sobrevivir lo que viene. Por ahora. Ben miró el reloj. El dial estaba verde, como siempre antes de una partida. ¿Cuándo volverás? Cuando sea necesario. Ben asintió. No era una respuesta que quería, pero era honesta. Luffy apareció desde la cubierta del Merry asomándose por la borda. Tetrax, siempre tendrás un lugar en el Merry si quieres volver. Lo consideraré. Eso es casi que sí. Luffy, déjalo. Tenía que intentarlo. Ben entonces subió al Merry, el cual zarpó con el viento a favor y Sirut Village reduciéndose en el horizonte. Ben se sentó en la proa con las piernas cruzadas y el reloj en la muñeca, mirando el mar. 3 días de entrenamiento no eran suficientes. Tetrax tenía razón en eso. Pero el mar que tenía adelante era largo, y todavía había mucho tiempo para aprender. El Going Merry cortaba las aguas del East Blue con un viento favorable, hasta el repentino abordaje de una persona desconocida que solo reconoció al instante. Resultaba ser Honmi, uno de sus antiguos compañeros cuando aún era cazador de piratas, pero este no venía solo. Su compañero Yosaku iba en su propio bote siguiendo el Merry de cerca. Resultaba que ellos estaban pidiendo ayuda ya que habían contraído escorbuto por mala alimentación y lograron ayudarles ya que Nami les dio algo de lima para que se recuperasen lo suficiente. Muchas gracias de verdad. No es nada, después de todo es lo que haría un héroe. ¿Héroe? ¿Acaso ahora te codeas con héroes, solo Aniki? No se confundan, el mocoso insiste hasta el cansancio que es un héroe. Pero digamos que por ahora lo ha demostrado ser. Oh, eso es impresionante. ¿Cuál es tu nombre entonces, joven héroe? Benjamin Tennyson, pero todos me dicen Ben. Entonces apoyaremos tu noble camino, Ben Aniki. Lo mismo digo, Ben Aniki. Seguramente serás un grandioso héroe. Ya cállense, es suficiente antes de que le inflen más el ego. Honmi y Yosaku se callaron mientras parecían hacerse chiquitos ante Zoro, mientras que Ben solo inflaba un poco el pecho al ver cómo eran esos dos. Entonces desde la borda, sin abrir los ojos, el espadachín dijo lo obvio al recordar el evento con el escorbuto. Necesitamos un cocinero. Sí, ya estoy harta de comer pan y agua. Igual, debe de ser uno que no carbonice la carne cada vez que toca la parrilla. Eso solo pasó 2 veces. El ambiente en el Merry se hizo más ameno, aunque la falta de un chef de verdad se echaba de menos. Al menos así fue hasta que el Baratie apareció en el horizonte. Un restaurante flotante con forma de pez, ventanas iluminadas y olor a comida real llegando incluso desde la distancia. Cielos. Eso huele delicioso. Comida. Entonces, sin que nadie lo esperase, un barco de la marina que les interceptó en su camino hacia el barco restaurante reconoció a Honmi y Yosaku como cazadores de poca monta y decidieron hundir el Merry sin más de un cañonazo. La bala de cañón que se dirigía al Merry fue rápidamente interceptada por Luffy usándose como resortera, pero a último segundo se soltó de uno de sus agarres por error y la bala de cañón terminó por impactar en el techo del Baratie para la sorpresa de todos. Luffy miró el hueco humeante en el casco del restaurante. Ups. Fue sin querer. No creo que al dueño le importe eso. Luego de que el barco de la marina atracase al igual que el Merry ya que sus ocupantes querían comer sin más, Luffy por su parte tuvo que ir forzosamente a confrontar al dueño del Baratie por los destrozos causados. El dueño, Seth, resultó ser un hombre que resolvía sus problemas a patadas, literalmente. Declaró que Luffy trabajaría en el Baratie hasta saldar la deuda por 1 año, pero luego Luffy logró convencerlo hasta 1 semana y nada más. El resto si querían podían quedarse a comer sin problemas.
Nami por su parte ya estaba mirando el menú. Esto lo puedo aceptar. ¿Y Luffy? Él rompió el barco, así que es su problema. Tiene lógica. No es justo, yo lo desvié para salvar al Merry. Ben lo vio ser arrastrado por la puerta de la cocina, después miró la carta de comidas. Nami, ¿cuánto dinero tenemos? Suficiente. Voy a pedir lo más barato. Bien dicho. Los Mugiwara sin Luffy esperaron en una mesa a que fuesen atendidos hasta que un muchacho rubio con traje elegante y unas extrañas cejas con forma de espiral al final les atendió, presentándose como Sanji. El muchacho prestó especial atención a Nami por su belleza, pero fue amable con todos en general trayendo la comida que pidieron. Cuando Ben miró su plato, una guarnición abundante de arroz con huevos y carne, su boca se hizo agua. Apenas lo probó no pudo siquiera evitar llorar un poco. Esto es increíble. ¿Esperabas otra cosa? Si te soy sincero. Sí. Sanji al escuchar eso no pudo evitar arquear una ceja. ¿Cuánto tiempo llevas comiendo mal? ¿Realmente quieres saberlo? ¿Captaste mi atención? Ahora quiero saberlo, seriamente. Muy bien, digamos que mi abuelo tiene un paladar extraño, desde que viajé con él y desde que tengo memoria siempre comía cosas raras. Insectos, animales, cualquier cosa que pareciese comestible era algo que comía. Y yo tuve que acostumbrarme a comer lo que me daba. Por eso probar una comida así como la que me trajiste fue impresionante. Espera momento, tu abuelo te hacía comer insectos. Insectos, ardilla, pulpo, hígado, hongos, esas cosas. El silencio que siguió solo fue roto por la cara de Sanji, que describía un asco bastante específico. Decepción culinaria. No se imaginaba poniendo en un plato cosas tan poco apetitosas según su criterio. Entonces se recompuso y dijo firmemente: Mejor termina ese plato. Ya lo estaba haciendo, de nuevo gracias. No agradezcas. Entonces Sanji se fue sin decir nada más. 10 minutos después, volvió con algo que Ben no había pedido, un plato que traía una pequeña porción de flan bañado en caramelo con una fresa encima. Sobró de una preparación así que no tiene sentido desperdiciarlo. Gracias. No es nada, cómelo rápido antes de que alguien lo vea. Ben comió rápido y disfrutó cada bocado como si fuese el último de su vida. Al terminar no pudo darle las gracias a Sanji porque se había retirado a atender a otra pareja cercana, pero pudo ver cómo volteó la mirada hacia él y le guiñó un ojo con confianza. Los días que siguieron en el Baratie fueron largos y cortos dependiendo de la perspectiva de Ben. Las mañanas eran para entrenar solo, sin Tetrax. Con lo que este había aprendido antes como única guía, las tardes eran para comer lo que Sanji dejaba aparecer en su mesa con la excusa de los sobrantes, y las noches eran para pasar el rato con los Mugiwara y descansar, así repetir la rutina al día siguiente. Para Ben, Cuatro Brazos fue el alien que más trabajó esos días por mera inercia. Era el más indicado para el combate, así que debía de afinar su control. La primera mañana intentó el manejo independiente de los Cuatro Brazos, ya que seguía dándole órdenes a los Cuatro Brazos al pensar en ello en vez de hacerlo intuitivamente. Lo resolvió al practicar con los Cuatro Brazos, haciendo mini tareas de manera independiente con cada uno hasta que mover cada uno era tan natural como respirar. Esto es muy raro. A pesar de no tener a alguien con quien practicar, Tetrax le enseñó a hacer sombra, lo cual le ayudaría en estas situaciones, y eso además le dio un descubrimiento accidental. Estaba trabajando la coordinación de golpes, cuando los dos brazos superiores impactaron simultáneamente con mucha fuerza, y la onda de aire que generó fue suficiente para mover medianamente todo lo que había en un radio de 5 metros. Ben se quedó mirando el resultado un momento. Wow, interesante. Lo repitió. Con cada uso la onda expansiva parecía aumentar o disminuir su potencia hasta encontrar la ideal para repeler objetos o incluso personas. No quería pasarse ya que si no destruiría algo ajeno y no quería quedarse trabajando por un accidente perfectamente evitable. Lo siguiente que practicó en los siguientes días fue el uso de sus Cuatro Brazos individualmente. Cuando el oponente era más rápido o más técnico que Cuatro Brazos, la respuesta instintiva de Ben era aguantar e intentar agarrar. Tetrax le había señalado el problema. Miró el terreno y pensó en lo que Tetrax había dicho sobre cambiar el campo de batalla cuando no le favorece. Después pasó la siguiente hora haciendo exactamente eso de forma deliberada.
grietas en el suelo, elevaciones improvisadas, ondas de choque desde el suelo, hasta que el área de entrenamiento parecía el resultado de un terremoto, cosa algo preocupante ya que se trataba de la zona exterior del Bharati. Sanji lo encontró así cuando salió a buscarlo para avisarle que la comida estaba lista. Miró a Ben ya en forma humana, sentado en el medio de todo eso con expresión satisfecha. ¿Qué pasó aquí? Estaba entrenando. ¿Con qué? Con mi poder. Es bastante aleatorio cuando quiere y por eso lo hice fuera, no quería romper algo por accidente. Aún así se nota que hiciste bastante escándalo. Como sea, la comida se enfría. Gaboy. El entrenamiento siguió unos días más hasta que una noche, Ben estaba en la borda del Bharati mirando el mar, con sus pensamientos sobre su familia arremolinándose hasta que Nami apareció a su lado, con una expresión melancólica. Estuvieron en un momento en silencio antes de que la hermosa navegante hablase. ¿En qué piensas? En mi abuelo y en mi prima. No sé cuándo voy a verlos de nuevo. ¿Y eso no te hace querer rendirte? A veces, pero rendirme no me acerca a verlos. Así que seguiré adelante hasta encontrar la forma de volver con ellos. Nami miró a otro costado pensando en sus propias metas hasta que Ben le preguntó. ¿Y tú qué haces cuando quieres rendirte? Pienso en lo que estoy haciendo, y para quién. ¿Tu familia? Algo así, por eso necesito el dinero. Entiendo. ¿Y cuando lo consigas? Volveré a mi villa y podré estar con la gente que quiero finalmente. Era una explicación algo vaga y Ben lo sabía, pero en la forma en que lo dijo entendió que era suficiente, por ahora. Sinceramente espero que tu familia pueda salir adelante gracias a tu ayuda. Nami no había respondido, pero algo en su postura cambió levemente ante la mirada del portador del Omnitrix. Después se fue sin decir buenas noches, que en su idioma significaba que lo que había hablado le dejó pensando más de la cuenta. En uno de esos días cuando los Mugiwara comían dentro del Bharati, Sanji agasajaba a Nami para obtener su atención, y de la nada una copa rota atrajo la atención de todos hacia afuera, donde un enorme barco hacía acto de presencia a la lejanía. Resultaba ser el barco del Capitán Krieg, uno de los piratas más poderosos de East Blue. Ben no entendía por qué se acercaba, pero no dudaría en ponerlo en su lugar si este se atrevía a dar problemas. Ben estaba en el comedor del Bharati cuando vio cómo entraba Don Krieg escena, siendo cargado por uno de sus lacayos, diciendo que moría de hambre y quería algo para comer, cuando Sanji sacó la comida para los piratas hambrientos con esa lógica suya de que un cocinero no niega comida a quien tiene hambre. Ben sabía que no era buena idea ser clemente con alguien como esa persona, si incluso la gente y los demás cocineros compañeros de Sanji le decían que no era buena idea ya que Don Krieg era conocido por ser traicionero. Aún así Sanji ofreció la comida por mero código. Nunca se le niega la comida a nadie, así que anda. Come. Krieg comería hasta llenarse los cachetes con una sonrisa de cocodrilo, pero lo que Sanji no esperaba era que Krieg, después de comer, se levantara y le golpease de manera totalmente traicionera y rastrera, aprovechando su posición y el factor sorpresa. Ben lo vio desde la puerta del comedor, como el golpe dejó a Sanji en el suelo y a Krieg con esa expresión de alguien a quien claramente no le importa pelear sucio. La situación escaló muy rápido mientras se esperaba que alguien hiciese algo. Uno de los cocineros sacando una arma explosiva, atacó contra Don Krieg el cual no resultó dañado, dejando ver una armadura dorada bajo sus telas que usaba para cubrirse. Este desplegó un montón de armas así, atacando e hiriendo a muchos de los cocineros del Bharati. Zeph por su parte ofrecería una bolsa de comida para que se fuese de una vez. Krieg la tomó y con arrogancia declaró que volvería esperando que el barco esté vacío excepto por los cocineros que trabajarían para él cocinando comida para sus 100 hombres. Ben había decidido que ya era suficiente y se acercó primero a donde estaba Sanji para ayudarle a levantarse, cosa que sorprendió al cocinero rubio. ¿Qué rayos haces aquí, mocoso? Vete o te meterás en problemas. No quiero, eso no es lo que haría un héroe. Lamento no haberte defendido antes. Sanji miró a Ben quien se notaba bastante afectado por haber sido atacado, pero no pudo decir nada ya que cuando se levantó del todo, pudo ver como el chico castaño se interpuso entre él y Don Krieg. Oye, inútil. No sé quién te crees para lastimar a mi amigo. Pero no te irás de este barco sin recibir lo que te mereces. Todos callaron. Krieg se dio la vuelta viendo al niño que le desafiaba y con una sonrisa de extrema arrogancia solo dijo: ¿Y quién me dará lo que me merezco,
No me hagas reír, niño. Tienes toda una vida por delante, no la desperdicies siendo un imbécil aquí y ahora. Oh, claro que yo no te daré una paliza. Pero sé de un amigo que lo hará, 4 brazos. Ben entonces apretó el botón del reloj ya con el alien seleccionado y hundió el bisel. El destello verde inundó toda la sala, y cuando todos vieron lo que pasó quedaron con la boca por el piso. Ahora donde estaba Ben se encontraba una criatura humanoide de aproximadamente 3 metros, con piel roja como la sangre, con 4 brazos. Siendo que los 2 adicionales que se le veían estaban por la zona de sus costillas, y una presencia que era más que intimidante. Usopp tenía los ojos salidos de sus órbitas, Zoro estaba francamente sorprendido, Luffy tenía estrellas en sus ojos, y Sanji estaba con una mitad que no se creía lo que tenía frente suyo. La voz del Tetraman salió como un trueno para declarar lo siguiente. Espero que hayas comido bien, porque aquí te daré el postre. El Tetraman no perdió tiempo y corrió contra el pirata de armadura dorada, el cual descargó en menos de un segundo una tonelada de su artillería sobre el alien. Pero este, lejos de inmutarse solo, atravesó los disparos como si nada para luego repartirle un buen combo de golpes directo a la cara y al cuerpo. Eran golpes tan potentes que incluso se escuchaban como los impactos rompían por milisegundos la barrera del sonido, y Krieg pasó de escupir saliva a escupir sangre. Solo para ser rematado al ser tomado de las piernas y empezar a girar y girar cada vez más fuerte hasta ser despedido por la puerta del Baratie, que terminó destruida, y Don Krieg, ahora convertido en un proyectil humano, se estrelló contra el mástil de su enorme barco, causando una enorme cortina de humo. Y no vuelvas sin pagar. Sugoi. Eres increíble, Ben. Entonces, ese es 4 brazos. Cielos, eres gigante. No tenía idea de que tenías ese poder, Ben. Mientras tanto, en las lejanías, Nami miró como un cuerpo dorado se estrelló contra el barco pirata que se había acercado antes. En ese momento no lo dudó y tiró a Honli y Yosaku del Going Merry para zarpar del mismo con rumbo a su villa, habiendo tomado el tesoro de los Mugiwara. Su plan ya estaba en un punto de no retorno y sabía que ese era el momento indicado para irse. Se fue justo antes de que el barco que había visto antes fuese partido en 3 por una fuerza extraña que le hizo temblar todo su cuerpo, sintiendo que evadió a la muerte por muy poco. Mientras el Baratie se convertía en una mancha en el horizonte, Nami no pudo evitar pensar en que lo que hizo. Claro, le robó a piratas, era para su gente, para su hermana, para su hogar. Pero luego pensó en Ben. No sabía por qué, pero ese mocoso le hacía pensar en ella misma, en que era otra víctima de las circunstancias. Lo siento, Ben. Pero tenía mis razones para hacerlo. Luego bajó la cabeza un momento. Si nos encontramos de nuevo, espero puedas perdonarme.